Reddit pregunta, profesores, ¿qué cosa sorprendentemente inteligente dijo su estudiante más tonto? Historia 1. Recuerdo a una de las jóvenes de nuestro programa, no era la más brillante, ni la más prometedora, pero tenía algo que me sorprendía, una tenacidad que no esperaba. Una noche, se escapó de la institución y ni siquiera nos dimos cuenta. Normalmente, cuando los chicos hacían algo así, lo siguiente que esperábamos era que fueran a un parque a hacer alguna tontería o simplemente deambular sin rumbo. Pero esta chica no apareció en 2 días. Al principio pensé que estaría en algún lugar cercano, pero cuando la llamaron para decirnos que la habían encontrado a 640 kilómetros de distancia, me quedé sin palabras. Cuando regresó, su cara estaba llena de una mezcla de preocupación y miedo, como si pensara que la iba a regañar. Pero, en lugar de reprenderla, me sentí más impresionada que otra cosa. Le pregunté cómo había logrado llegar tan lejos, y me dijo que simplemente se había ido cambiando de un autobús a otro, sin mucha preparación, pero con una determinación impresionante. Los conductores, al ver su vulnerabilidad, la dejaban seguir su camino. En ese momento, supe que no podía regañarla. En realidad, había logrado algo increíble. Le dije que había viajado más lejos que cualquier otro chico que se hubiera escapado, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de orgullo y sorpresa. Afortunadamente, nunca más volvió a escapar. Completó el programa con éxito, pero para mí, su audaz viaje siempre será un recordatorio de lo lejos que puede llegar la determinación, incluso cuando parece que no hay muchas herramientas a mano. Historia 2. Unos niños, de 10 y 11 años, empezaron a discutir sobre un trabajo grupal. Inconscientemente, llamé al niño más desobediente, cuya voz llorona se quedaba grabada en mi cabeza y siempre lo notaba primero. Se levantó y gritó que su grupo eran unos egoístas que no podían ni siquiera decidir un tema 2 días antes de la entrega. No solo me sorprendió su vocabulario, sino que también me impresionó que todo el trabajo que ya se había hecho estaba completamente a su cargo. De todos modos, tuve que enviarlo al director. Editado, también castigué a los demás niños del grupo, no solo al que gritaba. Durante la práctica, di clases a niños de 7 a 8 años. Unas chicas me regalaron un dibujo y me dijeron que era muy bonita. Otra niña, que parecía venir de una familia más pobre que sus compañeras y que tenía retrasos en su aprendizaje, escuchó esto y se acercó a mí diciendo, no creo que seas bonita. Me quedé sorprendida, pero los niños son niños, no siempre filtran lo que dicen. Viendo mi expresión, ella rápidamente continuó, creo que eres amable e inteligente. La belleza no importa, las chicas no tienen que ser solo bonitas. ¿Vas a seguir siendo nuestra profesora siempre? En ese momento entendí que esa profesión era para mí. Historia 3. En una de mis primeras clases, había un estudiante que siempre parecía estar distraído y, por decirlo de alguna manera, no destacaba en absoluto. Era de esos chicos a quienes les costaba seguir el ritmo de la clase y a menudo se quedaba atrás. Un día, mientras repasábamos un tema complicado para todos, de repente levantó la mano. No era común que lo hiciera, así que me sorprendió. Pensé que haría una de esas preguntas que a veces desvían la atención, pero su comentario fue muy diferente. Si no entendemos algo ahora, ¿de qué sirve apresurarnos a seguir adelante?, dijo. La sala quedó en silencio. No solo había formulado una pregunta válida, sino que en esa simple observación estaba tocando algo fundamental sobre el proceso de aprendizaje. En ese momento, me di cuenta de lo fácil que es pasar por alto a los estudiantes que parecen tener dificultades, cuando en realidad, a veces son ellos los que ven lo que los demás no pueden. Ese comentario, hecho por alguien que generalmente no recibía mucha atención, me hizo reflexionar sobre mi propia enseñanza y la importancia de darles el espacio necesario a todos los estudiantes, sin importar sus aparentes limitaciones. Historia 4. Recuerdo cuando era líder scout y estaba enseñando primeros auxilios a un grupo de jóvenes. Decidí hacerles una pregunta para ver cómo habían entendido los conceptos. Le pregunté a uno de ellos, ¿cómo vas a tratar una quemadura? Sin pensarlo mucho, el chico respondió, con respeto. Me quedé en silencio por un momento, sorprendido, y no pude evitar sonreír. Aunque su respuesta no era lo que esperaba, era profunda. El respeto, en ese contexto, tenía mucho sentido, respetar la herida, el dolor de la persona y la importancia de tratar la situación con calma y cuidado. Su respuesta me recordó lo fundamental que es ser empático, incluso en situaciones de emergencia. A veces, las respuestas más sencillas son las que tienen más sabiduría detrás. Historia 5. Cuando estaba en primer grado, nos enseñaron primeros auxilios. Recuerdo que llegamos al tema de las vendas estériles y el profesor nos preguntó si alguien sabía qué significaba estéril. Yo, con toda la confianza de un niño pequeño, levanté la mano y, sin pensarlo 2 veces, respondí, es cuando no puedes hacer niños. El aula se quedó en silencio por un momento y luego algunos compañeros comenzaron a reír. Mi maestro, un tanto confundido, me explicó que estéril en este contexto significaba algo limpio y libre de gérmenes, pero no pude evitar
evitar sentir que mi interpretación no encajaba con la lección. Años después, aún me acuerdo de esa respuesta como una de las primeras veces en que me di cuenta de lo diferentes que pueden ser los significados de las palabras. Historia 6. Cuando enseñaba a niños de segundo grado a hacer restas con números que tenían ceros, como 507 menos 254, uno de los niños, mientras intentaba entender el concepto, hizo una comparación que me dejó sorprendido. Dijo, es como si a tu mamá le hiciera falta leche, y tú fueras a la casa del vecino, pero no hay nadie, entonces vas al otro vecino. No pude evitar sonreír, porque aunque parecía una explicación bastante fuera de lo común, tenía sentido en su forma de ver las cosas. En su mente, los ceros representaban algo que estaba vacío o faltante, y lo solucionaba buscando en otro lugar, exactamente como cuando no encuentras lo que necesitas en un sitio y vas a otro. Fue un ejemplo peculiar, pero me hizo pensar en lo importante que es entender cómo los niños asocian y procesan la información, de maneras que a veces son mucho más creativas de lo que esperamos. Historia 7. Justo el martes pasado tuve una experiencia interesante con uno de mis estudiantes. Estaba teniendo dificultades con una tarea de ciencias que en realidad se trataba de matemáticas aplicadas, ya que necesitaba hacer algunos cálculos. Aunque traté de explicarle cómo convertir unidades de medida, parecía no entender nada, y lo peor es que no me decía que exactamente no entendía. La clase terminó sin que lográramos ningún avance real, y cuando estaba recogiendo sus cosas para irse, me sorprendió con algo que dijo: lo intentaré otra vez después de la clase de dibujo. Después de hacer algo creativo, generalmente me va mejor. Me quedé curioso y le pregunté por qué pensaba eso. Su respuesta fue tan madura como profunda: soy bastante bueno en creatividad. Me resulta más fácil intentar cosas difíciles cuando siento que soy bueno en algo, porque en esos momentos quiero alargar esa sensación. Fue como si de repente todo tuviera sentido. Lo que había dicho era un claro ejemplo de cómo el sentido de competencia en una habilidad, aunque sea creativa, puede influir en la motivación para enfrentar desafíos más difíciles. Su comentario, aunque aparentemente simple, reflejaba un argumento psicológico completo sobre cómo la confianza en nuestras habilidades puede fomentar una mayor motivación interna. Pensé que, a pesar de que a veces le cuesta demostrarlo en el papel, probablemente este chico tiene una inteligencia notable. Historia 8. Recuerdo un día en mi clase de inglés como segundo idioma, cuando estaba tratando de explicar por qué realizamos simulacros de tornados. Muchos de mis estudiantes, que recién se habían mudado a los Estados Unidos, nunca habían oído hablar de un tornado, así que busqué un video corto en YouTube para mostrarles cómo es. Una niña, al ver las imágenes, se asustó mucho, pero estaba decidida a estar preparada para el horror. Con una expresión seria, sacó su planificador y me preguntó, ¿en qué días los tornados azotan la ciudad? Me quedé pensando por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas para tranquilizarla, pero por dentro no podía dejar de reír. Le expliqué que los tornados pueden ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, ella pensó que no había entendido su pregunta y, con toda la calma, repitió, sí, pero ¿en qué día? Fue uno de esos momentos en los que, aunque tenía que ser serio, no podía evitar sonreír ante la inocencia de su preocupación. Historia 9. Estábamos estudiando literatura gótica con un grupo de chicos con capacidades cognitivas bajas y necesidades especiales. Durante la clase, les hice una pregunta sobre cómo se sentían respecto a las películas de terror. Uno de mis estudiantes, que generalmente no se expresaba mucho, me sorprendió con su respuesta. Dijo, me encantan las películas de terror, porque me hacen ser más consciente del mundo que me rodea. Me quedé impresionado por lo que dijo, porque a pesar de su manera simple de expresarse, sus palabras reflejaban una profunda reflexión. No solo entendía el impacto emocional de las películas de terror, sino que también percibía cómo pueden abrir los ojos de las personas a la realidad que a veces pasa desapercibida. Fue uno de esos momentos en los que un estudiante me deja sin palabras y me hace pensar en lo que realmente significa ser consciente del mundo, incluso a través de algo tan aterrador como una película de terror. Historia 10. Cuando enseñaba en segundo grado, tenía una taza con la inscripción "Yo enseño a Mugles porque Hogwarts no me contrató". Un día, uno de los niños vio la taza y me preguntó qué decía. Se lo expliqué, pensando que sería solo una broma para adultos, pero su respuesta me sorprendió mucho. Dijo, pero ustedes ni siquiera saben si somos Mugles o no. Cuando tengamos 11 años, puede que nos llegue una carta. Me quedé en silencio por un momento, totalmente impresionado por lo rápido que reaccionó y por cómo había conectado su respuesta con el mundo de Harry Potter. Fue un recordatorio de lo increíblemente creativos y rápidos que pueden ser los niños, y cómo, a veces, son ellos los que nos sorprenden con su lógica y pensamiento. Historia 11.
mientras estábamos en clase, hablando sobre los estereotipos de género y lo que se supone que caracteriza a los niños y las niñas, un estudiante que generalmente interrumpía mucho y no parecía tan interesado en las clases, levantó la mano. Estábamos debatiendo sobre qué tan precisos son esos estereotipos, y pensé que diría algo trivial. Pero, para mi sorpresa, dijo, ¿pero no es eso una tontería? ¿No es lo más importante que una persona sea feliz? Que los chicos se pongan vestidos si quieren. Si les gusta, pueden ponerse lo que quieran. Su comentario me dejó sin palabras, no solo por lo que dijo, sino por la madurez con la que lo expresó. Fue uno de esos momentos en los que me sentí muy orgullosa de él. Me hizo reflexionar sobre lo valioso que es enseñarles a los niños a cuestionar lo que la sociedad les dice y darles la libertad de ser quienes realmente son. Historia 12. No puedo llamar tonto a ninguno de mis estudiantes, pero hubo un niño que realmente no entendía las matemáticas. Una vez, me dejó sin palabras. Estaba trabajando con otro profesor, el señor S., en una institución correccional para chicos adolescentes. Los jóvenes solían hacer preguntas raras, tratando de probar nuestros límites y provocarnos, lo que hacía que las clases no fueran tan formales como en una escuela común. En una de esas ocasiones, decidimos hacer una actividad tipo chico gracioso / chico directo. Yo aceptaba todo lo que el profesor decía sobre mí, incluso cosas totalmente absurdas, como que había estado en la cárcel o que pesaba 140 kilogramos. El objetivo era agregar detalles falsos y hacer reír a los estudiantes. Un día, el señor S. llevó la historia demasiado lejos, diciendo que tenía un tatuaje con su nombre en la nalga derecha. Yo, siguiendo el juego, confirmé que era cierto, que lo había hecho tras perder una apuesta sobre fútbol, pero algunos chicos no nos creyeron. Entonces, uno de ellos me preguntó, señor, ¿realmente tiene algún tatuaje? Yo, para ser honesto, no tenía ningún tatuaje, pero traté de mantener el juego diciendo, está bien, tienen razón, no tengo tatuajes. El estudiante, sin perder la oportunidad, me preguntó, ¿por qué? ¿Acaso tiene algo en contra de los tatuajes? Yo respondí, no tengo nada en contra de los tatuajes, simplemente no creo que podría dar ese paso. Entonces, el chico, con una expresión confundida, me preguntó, ¿a qué paso se refiere? Y yo, un poco desconcertado, dije, bueno, sabes, decir sobre algo, quiero estar con esto hasta el final de mis días. En ese momento, el niño me miró, pensó por un segundo y preguntó, espere, señor, ¿no está usted casado? En ese instante, toda la clase estalló en carcajadas y no pude evitar unirme a la risa. La rapidez con que lo hizo me dejó sin palabras. Historia 13. Tenía una estudiante que, aunque no podría llamarla tonta, definitivamente enfrentaba grandes desafíos debido al autismo. Le costaba mucho hacer las tareas y hacer amigos, pero había algo especial en ella. Hablaba 2 idiomas con una fluidez que me sorprendía. Un día, mientras estábamos viendo un video en clase, comenzó a traducirlo en tiempo real, sin que nadie se lo pidiera. La traducción simultánea es increíblemente difícil, pero ella lo hacía con una facilidad que parecía natural. Mientras todos observábamos, era evidente que no solo entendía cada palabra, sino que podía transmitir el mensaje de manera precisa y fluida, como si fuera una traductora profesional. Me quedé en silencio, completamente impresionado por su habilidad. Lo más impresionante no era solo su destreza lingüística, sino cómo podía manejar todo eso con tanta naturalidad, a pesar de las dificultades que enfrentaba en otras áreas. Al año siguiente, la niña falleció, y aunque su partida fue un golpe devastador, nunca olvidaré ese momento. A veces, los estudiantes que parecen tener más dificultades tienen talentos ocultos que ni ellos mismos saben que poseen. Historia 14. Fui profesora durante 10 años en una escuela donde muchos de mis estudiantes venían de familias de bajos recursos y estaban aprendiendo inglés como segundo idioma. Honestamente, siempre me resultó difícil evaluar la inteligencia de mis estudiantes, ya que cada uno era diferente. En una clase avanzada de idiomas, tenía estudiantes que no podían entender nada hasta que les explicaba todo de forma literal, pero también había estudiantes con discapacidades severas que, a pesar de sus desafíos, eran los mejores de la clase. Recuerdo a uno de mis estudiantes, que era tan débil en los estudios que tenía que repetirle la lección todos los días, y nunca podíamos avanzar mucho. Sin embargo, él tenía una habilidad sorprendente. Podía andar en bicicleta 15 cuadras hasta su casa y cruzar sin problemas 3 territorios controlados por diferentes bandas criminales, algo que muchos adultos ni siquiera se atreverían a hacer. Por otro lado, tenía estudiantes que llegaban a universidades prestigiosas, pero si necesitaban calentar algo tan sencillo como macarrones con queso, no sabían cómo hacerlo. Esta mezcla de habilidades y dificultades me hizo darme cuenta de que la inteligencia no se mide de una sola manera, y que cada estudiante tiene talentos únicos que a menudo no se ven en las evaluaciones tradicionales. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like,
Compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.